Estoy esperando a los chicos del colegio de Chiquinquirá. Ellos fueron citados a través de eso en el día de ayer y el profesor Uriel hoy les volvió a recordar que tenían sesión conmigo a las 20, a las 11:20. Llevo 5 minutos pues esperando que entren a sala y hasta este momento no ha entrado ninguno. Voy a esperar otro rato a ver si logramos que se conecten. Hola Gerson, ¿cómo le ha ido? ¿Sí me está escuchando, Gerson?
Me gustaría que active su cámara y que active como el micrófono para poderlo escuchar. Y inicialmente vamos a hablar un poco de sus compañeros. Cada tipo de actividad como el micrófono, que usted tiene micrófono. Cámara no se le ve, pero sí, cámara también tiene. Es que se levantó hasta ahora, no importa. Bueno, inicialmente le pregunto a Gerson cómo va el curso con su docente, ¿en qué tema van? Gerson. Bueno, veo que está hoy tímido para hablar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Gerson. Voy a proyectar algo para que usted tome sus apuntes necesarios de la charla que hoy les voy a dar. Es una charla, no es una charla puntual, es una charla un poco extensa, porque su docente pues, del colegio es el encargado de desarrollar toda la temática. Entonces, hoy sencillamente les voy a dar es como una visión general de los primeros de los aspectos pues, de lógica. Como ustedes saben, de pronto ya su docente les lo explicó, la lógica es una de las materias que inicialmente hacían parte como de la filosofía, pero a través del tiempo se vio que la filosofía realmente era poco lo que tenía que hacer como con la lógica. Entonces pasó a ser un dominio pues, de la matemática por sus formas, cómo se trabaja, por su aspecto de indagar y su aspecto de buscar los elementos para decir si es verdad o es falso cualquier tipo pues, de razonamiento que se haga. El padre realmente de la lógica es uno de los tres grandes sabios. Acuérdense que los tres grandes sabios que se conocen son Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles se considera el padre pues, de la lógica, sobre todo con los procesos pues, en sí como hermenéuticos. Él, uno de los aportes grandes que hizo fue a través como de los silogismos, tomar un razonamiento para llevarlo a unos criterios de buscarle por la verdad. En una próxima charla hablaremos sobre eso. Hoy vamos a hablar sobre la parte inicial, que es la lógica, eh, la cual está montada sobre como unas proposiciones que sencillamente son enunciados que tienen un sentido lógico, al cual se le puede dar un valor pues, de verdad. Este valor de verdad eh, solamente acepta dos tipos pues, de valores pues, de verdad. Bien, es verdadero o bien es falso. No acepta ningún otro estilo eh, o sea, no acepta medios, sino se es verdad o no se es verdad. Cualquier enunciado que tenga un sentido lógico se le llama pues como una proposición. Más adelante vamos a ver que pues estas proposiciones pasan a ser argumentos y estos pues, argumentos pasan a ser enunciados en los cuales se apoyan pues los silogismos para hallarle el valor de verdad pues como un razonamiento de una forma más clara y más precisa. Las proposiciones en sí son solamente de dos tipos. Aquellas proposiciones simples,
que solamente hablan de algo. Por ejemplo, está lloviendo, hace calor, hace frío, está sombreado. Esas son simples, solamente nos hablan de una sola cosa. Si nosotros tomamos estas proporciones simples y las agrupamos a través de unas palabras que se llaman conectores lógicos, entonces hacemos las compuestas. Está lloviendo y hace frío. Está lloviendo o hace frío. Está lloviendo, entonces hace frío. Estas simples también reciben pues, el nombre pues, de atómicas, debido a que el átomo hasta 1905 era pues, la estructura más pequeña pues, de la materia. Y como la materia, su fase inicial son moléculas, que la composición, la agrupación de átomos, entonces también las compuestas reciben pues, el nombre de moleculares. Los conectores lógicos, los que existen, son la conjunción, que a nosotros en nuestro lenguaje cotidiano corresponde al I, ahí aparece el símbolo. La disyunción inclusiva, que en nuestro lenguaje cotidiano corresponde al O, y ahí tenemos el símbolo. La disyunción exclusiva, que en el lenguaje cotidiano corresponde al O, viene algo que yo diga O, por ejemplo. O voy a la calle o me quedo estudiando. Entonces, eso es una exclusiva. El condicional, en nuestro lenguaje cotidiano, corresponde al entonces. Aquí hay una forma de sacar la tabla, el símbolo es este, una flecha hacia un lado. Aquí hay una forma de sacar el condicional, que es esta. P igual o no P. Y el bicondicional, que es dos veces condicional, o sea, dos veces entonces, que lo que nos dice es sí, solo sí, o sí o solamente sí. Y el símbolo es una flecha en los dos sentidos. En definitiva, las tablas de verdad que aparecen son realmente estas dos. Una es la primera, que es, esto es de un principio lógico, que se llama el tercer excluido, que no puede haber verdades o falsedades a medias. Entonces aquí aparece la primera tabla de verdad para el P y para su negación. Cuando una proposición tiene un valor de verdad, por ejemplo B, no puede a la vez tener un valor F. Entonces solamente acepta un solo valor pues, de verdad. Y aquí en esta están la tabla pues, de verdad para todos nuestros conectores lógicos. Aquí está para la conjunción, disyunción inclusiva, exclusiva, el condicional y el bicondicional. Y esos son los posibles valores de verdad que hay. Entonces, esta tablita, por favor, tienen que aprendérsela. Esta debe ser de dominio necesariamente pues, de ustedes, porque esta tablita es la que nos va a ayudar a nosotros a analizar aspectos muy puntuales. Vamos a colocar aquí un ejemplo, y lógicamente que el ejemplo es de matemáticas. Dice, los números pares son múltiplos de 2. Entonces se tiene que, no es cierto que todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o 17 es un número impar, y podemos concluir que no siempre todo número primo solamente es divisible por sí mismo, o los números pares son múltiplos de 2, entonces 17 es un número impar. Este es un razonamiento, y es un razonamiento lógico, en el cual existen muchas proposiciones simples. Y todas estas proposiciones simples nos dieron una proposición compuesta, con cierto nivel, pues, como de complejidad. La idea es analizar el valor de verdad de este razonamiento. Entonces, lo primero que hacemos es identificar todas las proposiciones simples e identificar los conectores lógicos. Aquí podemos ver nosotros en diferentes colores cuáles son como las proposiciones simples. Veamos que aparece los números pares son múltiplos de 2. Esta es una proposición simple que la podemos llamar P. Este está aquí, el entonces, es la conexión que utilizamos nosotros para de una simple conectarla con otra simple y buscar pues, una compuesta. Y esto que está en el recorrido se tiene que, no es cierto que, todo,
Mira, aquí hay otra proposición simple. Todo número primo solamente es divisible por sí mismo. Entonces, fíjese que aquí hay otra proposición simple que se puede llamar Q. Y aquí está el conector lógico. Aquí en la proposición Q, fíjese que antes de la proposición Q existe un no. Entonces hay una negación de la proposición Q, solamente de la Q. Viene el O. Fíjese que aquí este O es otro conector lógico. Y aquí viene otra proposición simple. Dije, este es un número impar. Entonces, esa se puede llamar, por ejemplo, R. Y podemos concluir que son palabras que se crean para enlazar. No siempre va a negar lo que va a continuación. Todo número primo solamente es divisible por sí mismo. Fíjese que esta proposición que está aquí ya había estado aquí, que era la Q. Entonces, aquí lo único es que hay una negación de toda esta, pues la afirmación que queda hacia la derecha. O los números pares, fíjese que también esa ya de los números pares ya había estado aquí al comienzo. Es la misma P. Entonces, ahí viene otro conector. 17 es número impar y el 17 número impar ya había estado aquí. Entonces, observen que lo único que hemos hecho es básicamente identificar cuáles son las proposiciones simples, cuáles son los conectores que tenemos, cuáles son las negaciones que hemos hecho para poder formar nuestro lenguaje simbólico. Este que aparece aquí abajo es el lenguaje simbólico. Así, toda esta expresión que tenemos acá, fíjese, todo esto que hablamos acá, que lo hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, nosotros lo hemos pasado acá como si fuera una fórmula, un rengloncito muy pequeño, donde está símbolos. Estos símbolos son, pues básicamente como los conectores lógicos. Estos paréntesis por el nivel pues, de complejidad que existe aquí y la forma como dice cada una de sus pues, como expresiones. Ya tenemos nosotros que sería nuestro lenguaje simbólico. Ahora, tenemos que pasar esta fórmula, pasarla a una tabla muy parecida a esta. Lógico que va a ser más larga porque nosotros tenemos que buscar, por ejemplo acá hay dos proposiciones, entonces tenemos que hacer un cuadrito para estas dos, después un cuadrito para estas tres, después un cuadrito para estas dos, un cuadrito para estas tres, y al final es el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer pues, a continuación es esto repartirlo en una tabla que se llama tabla de verdad. Entonces, lo hacemos acá. Fíjense que acá está, coloco las proposiciones tal y como salen. PQ, no Q, después aparece la R. Entonces, fíjense, hay tres proposiciones. Entonces, hay algo muy práctico. Si nos fijamos acá, en la primera tabla, fíjense que los posibles valores, pues de verdad que habían, las posibles combinaciones que habían, eran 4. Hay una fórmula para poder sacar cuántas posibles combinaciones hay y se llama 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que hay. Entonces, como aquí hay dos proposiciones, 2 a la 2 me da 4. Pero en este caso nosotros tenemos tres proposiciones. Tenemos la P, la Q y la R. O sea, son 3. 2 a la n, o sea, 2 a la 3 me daría 8. Entonces, aquí hay posibles 8 combinaciones de los valores pues, de verdad. Fíjese que debo hacer todas las combinaciones que sean, que en una parte pues, se llaman las combinatorias. Entonces aquí, para P, que es la primera que aparece, deben aparecer 4 verdaderas seguidas y 4 falsas. Para Q, que es la segunda que aparece, deben aparecer 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 hasta llegar a las 8. Y para R, una y una, hasta llegar a las 8. Después aplicamos nosotros el concepto que está en esta tablita, lo aplicamos para hacer todas estas otras cosas. Pero observen, mire aquí que nosotros lo primero que hemos cogido es no Q o R. Si nos devolvemos aquí,
lo que hemos cogido es no Q o R. Después montamos una para todo este pedazo. Para todo este pedazo. Después montamos una para este pedacito. Después montamos otra para todo este pedacito. Y al final montamos una casilla para toda la proposición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces, fíjense, montamos la primera, después la segunda, la he llamado 1, después la que le dije, la he llamado 2, después Q o 2, después está no Q, niego esta, y después ya está el resultado, que sería pues, la forma total. Observen que básicamente nos dio 3 falsas, una verdadera, 4 falsas. Si nos hubiese dado todas falsas, sería una contradicción. Si nos hubiese dado todas verdaderas, sería una tautología. Pero como no importa el número que dé de falsas o verdaderas, entonces le queda como tarea cómo se llama esto. Hay contradicciones, hay tautología y hay cómo se llama esto. En total, podemos ver, si nos piden sacar alguna conclusión, podríamos pues decir que hay un solo caso donde este enunciado, donde todo el enunciado es válido. Y el único caso donde el enunciado sea válido es, mire, ¿cuándo? Cuando solamente el antecedente es verdadero y los demás son falsos. Es la única vez donde el enunciado es totalmente válido. No hay ninguna probabilidad más. Entonces, cuando el antecedente, el primero que está, el que está al comienzo, es verdadero y todos los demás son falsos, es que cobra validez este enunciado. En ninguna otra parte el enunciado es válido. Entonces, pues observen que a partir de la lógica, nosotros podemos ver qué grado de validez tiene cualquier tipo de enunciado. Es importante pues decirles que muchos abogados toman esta parte de la lógica para ver si lo que están defendiendo o lo que están acusando, qué grado de validez tiene de acuerdo a lo que los implicados hayan dicho. Entonces, montan los procesos como nosotros pues lo hicimos acá, sacan la forma simbólica pues, de trabajarlo y a través de ella hacen la tabla pues, de verdad y ven en qué formas puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, algo importante en el cual debemos tener pero pues muy presente. Aquí hay otro ejemplo para aplicar esos conceptos pues, de lógica, que dice hallar el valor de verdad para. No es cierto que todo número primo solamente es divisible por sí mismo y los números pares son múltiplos de 2 y no es cierto que dice que es un número impar. Entonces, hacemos lo mismo que antes, buscamos lo que son las proposiciones simples, buscamos en qué partes hay negaciones, además buscamos cuáles son los conectores que existen y a partir de eso aquí está ya trabajado cómo fue que se buscó eso. Dicen que las proposiciones simples, realmente está todo número primo solamente puede dividir por sí mismo. La otra que hay, los números pares son múltiplos de 2 y la otra proposición simple es 18 es un número impar. Pues un enunciado tan pequeño, un razonamiento tan pequeño, dice que hay nada más 3 proposiciones que son las mismas que existen en el razonamiento anterior, con un enunciado mucho más grande. Aquí es un enunciado muy pequeño, pero entonces la fórmula que sale, el proceso simbólico, fíjese que aquí es altamente complejo, mientras que en este otro es un proceso muy sencillo. Es muy fácil. Hay 2 negaciones y hay una sola afirmación. Hemos tomado los mismos simbolismos que tomamos atrás. Fíjese que aquí nosotros habíamos pues, identificado como P, los números pares son múltiplos de 2, como Q, todo número primo solamente es divisible por sí mismo, y como R, 18 es un número impar. Aquí lo hemos tomado de la misma forma para ver
que las proposiciones no es que P sea la primera o Q sea la segunda, no, puede ser cualquiera. Ahí está nuestro forma simbólica, que sería y aquí estaría la tabla de verdad. Entonces, observen que sigue siendo lo mismo. Entonces, lo que podemos nosotros ver, mire esta tabla, mire, 3 falsas, una verdad. Y mire esta tabla, 3 falsas, pues una verdad. Entonces, este enunciado, que es terriblemente complejo, da exactamente igual que este enunciado, que es muy cortico, un enunciado supremamente corto, pero nuestra tabla de verdad da exactamente igual. Pero fíjese que nuestra tabla de verdad dio exactamente igual. Entonces, esto nos hace a nosotros pensar que no importa el tipo de enunciado que tengamos, lo que importa es el análisis que le hacemos, y el análisis es hacerle esto es hacerle como el análisis, o hacerle esto es hacerle el análisis. Entonces, básicamente era eso, y aquí en la parte final, pues, aquí fíjese que lo que realmente podemos apreciar son los dos resultados que hay. Y si tomamos este resultado y este resultado y los agrupamos en uno solo, entonces nos da una tautología. ¿Sí ven? Entonces, con esto, pues damos por sentado que hay cosas equivalentes, que hay enunciados muy, pero muy equivalentes. Y nosotros los enunciados equivalentes los conocemos si al presentarlos, fíjese que los hemos agrupado con sí solamente sí. Pues si al presentarlo y al darle al resultado pues de verdad, con el conector lógico sí solamente sí, nos produce una tautología. Quiere decir que los dos enunciados que nosotros hicimos son equivalentes. Si no nos da una tautología, no son equivalentes. Pues lástima que llegamos un poco tarde a la sesión porque había otra parte para, compartir con ustedes. La otra parte era compartir lo que era el álgebra de Boole para hablar sobre compuertas lógicas y cómo se trabajan a través de nuestra lógica. Eso ya será como una oportunidad pues más adelante. Entonces, por hoy ya dejemos así. Muchachos, espero hayan entendido y les sirva pues lo que vimos hoy. Me saludan pues, nuestro profesor Uriel y nos vemos en unos días. Entonces, que Dios pues, los bendiga por siempre. Adiós, Jefferson Murillo. Listo.